como este fue un ejercicio que hicimos hace varios días, vamos a recordar rápidamente qué tenemos. Estamos trabajando, bueno, el concepto que se está viendo con este ejercicio es el uso de clases abstractas. Clase abstracta, sabemos que no se pueden crear objetos de la clase, pero sí puede ponerse objetos de clases hijas en referencias de la clase abstracta. Yo puedo poner un punto, una fracción, un complejo en una referencia de número compuesto. Ahora, sí es diferente dependiendo en qué referencia está el objeto a lo que se pueda acceder. Digamos, la clase punto. Vamos a recuperar las clases del ejercicio. Bueno, tenemos la clase número compuesto, que viene siendo esta de aquí. Bueno, la clase número compuesto es abstracta, no se pueden crear objetos de esa clase. Puede tener métodos normales en el sentido de que esos métodos se heredan, o sea, todos los métodos se heredan, pero las clases hijas los pueden modificar el comportamiento de esos métodos. En cambio, también puede tener métodos abstractos. Eso ya no es opcional para las clases hijas. Son obligatorios que los tenga que codificar. A no ser que la clase hija también fuera abstracta. Bueno, entonces luego tenemos la clase punto. La clase punto, bueno, hereda de número compuesto, lo cual obligó a codificar el método mostrar. Luego la clase fracción. La clase fracción, aparte de que tuvo que codificar el método mostrar, también decidió, porque esa sí fue por decisión, modificar el código del método desplegar. En cambio, la clase punto y complejo lo heredan y tal como está lo utilizan cuando lo requieren. Bueno, ahora la clase complejo. A la clase complejo también se vio obligada a codificar el método mostrar y el método desplegar, ese no lo codificó, nada más lo hereda. Bueno, luego creamos por aquí en la aplicación, fíjense, en la aplicación creamos dos objetos de cada clase, pero el primero de ellos, o sea, A, F1 y C1, los creamos en una referencia de su propia clase. Por lo cual, por ejemplo, el punto A tiene acceso al método setX, por ejemplo. Ahí están en cambio, el objeto B, como está, los segundos objetos B, F2 y C2, los creamos en una referencia de número compuesto. A y B son puntos, pero en diferentes referencias. Entonces, B no tiene acceso, por ejemplo, a los métodos get ni a los métodos set, porque está en una referencia de número compuesto. En cambio, pues sí tiene acceso a desplegar y a mostrar. Y aunque esté en una referencia del número compuesto, el método lo ejecuta de acuerdo a lo que es el objeto, en este caso un punto. Y eso ocurre con las otras dos clases, ¿no? Luego les dimos salida a cada uno de los objetos del método mostrar y del método desplegar. Y vemos que siempre lo ejecuta de acuerdo a cómo es el objeto. Esos métodos los ejecuta de acuerdo a cómo es el objeto, no de acuerdo a la referencia en donde está. La referencia en donde está, sobre todo, es la que me define a qué métodos tiene acceso el objeto. Y aquí hicimos algunos cambios. En el objeto A lo pudimos hacer directamente con el método set. En cambio, en el objeto B tuvimos que recurrir a un cast para poner esa referencia en una referencia de su propia clase y poder tener acceso a los métodos set. Bueno, es algo similar hicimos con las fracciones. Después creamos un arreglo con esos 6 objetos que ya teníamos previamente creados y aparte le agregamos un nuevo objeto. En este caso, todos los objetos del arreglo están en referencias de número compuesto, porque el arreglo es de número compuesto. A pesar de eso, cuando le dimos salida, cada uno ejecutó el método mostrar y el método desplegar como lo que es, no en la referencia en donde está. Entonces aquí puede haber una especie de confusión o inconsistencia de que, por ejemplo, vamos a ver F2. Fíjense, F2 es un objeto
fracción, pero está en una referencia de número compuesto. Número compuesto tiene codificado el método desplegar, pero también en fracción. Y vemos las fracciones como el método desplegar es el segundo que se muestra. Aquí vemos cómo lo muestra diferente a los puntos y a los complejos, porque la fracción decidió recodificar el método desplegar. Y aunque estén en una referencia de número compuesto, de número compuesto, por ejemplo F2, aquí está F2 es el 1, 2, 3, 4, es el cuarto. 1, 2, 3, 4. Aunque F2, aunque esté en una referencia de número compuesto, ejecuta el método desplegar como fracción, no como número compuesto. ¿Sí? Bueno, pero F2 no tiene acceso a ser denominador, a ser numerador, porque está en una referencia de número compuesto. Bien, vamos a codificar el método toString, nada más para ver cómo se comporta. Ya ven que habíamos dicho que en realidad lo que hicimos en el método mostrar lo debimos haber hecho en el método toString, que es como la representación de en cadena de cada uno de los objetos. Bueno, yo lo decidí hacer un método aparte para declararlo abstracto, ya que toString no es abstracto. Me voy a regresar a la clase de número compuesto y voy a codificar el método toString. ¿Qué va a decir el método toString? Acuérdense que debe respetar la firma de como lo hereda de object. En este caso, número compuesto hereda el método toString de la clase object, porque no está implícitamente aquí declarado que lo hereda, pero todas las clases heredan de la clase object. Ya en el caso de punto, fracción y complejo, esos como heredan de número compuesto, pues heredan el toString de número compuesto. A ver, entonces, este método que debe aparecer aquí en el override, vamos a decirle que regrese una cadena que diga soy número compuesto. Si las clases hijas decidieran no codificar el método toString, entonces lo van a ir a buscar en su clase padre. Pero si lo codificaran, primero cuando se ejecuta un método, primero va a su clase y lo busca, y si no, se va hacia arriba buscando a ver si lo encuentra en una clase padre. Por ejemplo, ahí está codificado el método toString. Le voy a dar salida aquí en el arreglo. El arreglo, todos los objetos están en referencias de número compuesto porque el arreglo es de números compuestos. Entonces, aquí le voy a decir que agregue la salida del toString. ¿Así? Me faltó aquí la T. ¿Así? Le estoy diciendo que cuando recorre cada elemento de este arreglo, que muestre, bueno, que nos ejecute el método mostrar, y luego un tabulador y el método desplegar, y luego que ejecute el método toString. Aquí no hay necesidad de decírselo porque lo va a hacer solito. Y vemos que todos, a ver, todos dicen soy un número compuesto, soy un número compuesto, soy un número compuesto, ¿sí? Porque el método lo están, como no lo encuentran en su propia clase, lo ejecuta de la clase padre, que es número compuesto. En cambio, si nosotros decidimos codificar en cada clase, aquí voy a codificar el método toString. Lo voy a tomar de aquí de número compuesto y me voy a ir a la clase punto. Entonces la clase punto va a decir soy un punto. Y bueno, ya el toString ya lo codifiqué en la clase punto. Entonces, cuando se mande llamar de un punto, digamos A o B son puntos. En referencias diferentes, pero son puntos. Vamos a ver cómo lo ejecuta cada uno de ellos. Miren, los que son puntos, como este objeto y este, ya no dice soy número compuesto, dice soy punto. Porque primero va y busca en su propia clase, no importa en qué referencia esté, va y busca en su propia clase, y si no lo encuentra, empieza a buscar hacia arriba el método. Y en el caso del punto, pues sí lo encontró en su clase. En el caso de denominador, de fracción y de complejo, no lo encontró en su clase y fue y lo buscó en su clase padre.
Vamos a suponer que, bueno, ahora le voy a decir a complejo que también codifique ahí lo va a codificar. Y entonces, estamos en la clase complejo. Le voy a decir, soy complejo. Suena así como que soy complicado, ¿verdad? Soy complejo. Bueno, ya que está codificado, ahora cuando lo ejecute, el toString, pues ya no lo va a ir a buscar a su clase padre porque ya lo va a tener. Vamos a ver los complejos. Aquí ya dice soy complejo, soy complejo y soy complejo. El único que no tiene codificado el toString es la fracción. Por eso la fracción va y lo busca en su clase padre y dice que soy número compuesto. ¿Sí? Ahora, si me voy a la clase fracción y codifico el método toString, vamos a suponer que la clase fracción pues siempre lo quiere hacer diferente. Quiere, cuando se ejecute el toString, quiere decir que es un número compuesto y que es una fracción. Entonces, caray, dice, estoy en la clase fracción. Aquí en la clase fracción le voy a decir que vaya y busque el toString de su clase padre y que le agregue y también una fracción. Aquí, cuando yo le pida el toString a un objeto fracción, no importa en qué referencia esté, lo va a ir a buscar como fracción. Pero la fracción manda a llamar el toString de número compuesto. Aquí debe decir, soy número compuesto y también una fracción. Vamos a ver si es cierto. Miren, aquí, esta es una fracción, dice, aquí mando a llamar el toString de su clase padre. Soy número compuesto y también una fracción. Acá también, soy número compuesto y también una fracción. Bueno, aquí lo que podemos darnos cuenta es que los métodos se mandan llamar, no importa en qué referencia estén, lo busca primero en su clase original y luego, si no lo encuentra, lo empieza a buscar hacia arriba. Y la visibilidad de los métodos sí depende de la referencia en donde esté. Nada más tiene acceso a los métodos que se ven en esa referencia. Bueno, eh, la idea de la herencia y el polimorfismo es interactuar de manera genérica con los objetos que tengan algo en común. En este caso, un número compuesto, si lo vemos aquí en el diagrama, tienen en común que hay un método desplegar y un método mostrar. Y obviamente el toString está en todos los objetos. Así es que nosotros podemos interactuar con cualquier número compuesto, ya sea punto, fracción o complejo, o incluso si agregamos más clases, ya sea hermanas de estas tres o hijas de alguna de estas, que la jerarquía puede crecer así todo lo que sea necesario, pero todos son números compuestos y todos tienen el método desplegar y el método mostrar. Y eso lo podemos probar. Voy a agregar un método aquí dentro de la aplicación. Tengo el método main, que es el que estamos ejecutando. Bueno, le voy a agregar un método aquí. Tiene que ser static. Y este método se va a llamar visualizar. Visualizar y va a recibir como parámetro cualquier número compuesto, el que sea. ¿Cuál es la única clase capaz de almacenar cualquier número compuesto? Pues la clase número compuesto. ¿Sí? Entonces le voy a poner número compuesto, no sé, num, por ejemplo. Y entonces, insisto, este parámetro va a poder recibir cualquier punto, fracción o complejo, o si hubiera más clases que después le agregáramos, no importa, esta la sigue recibiendo, porque a final de cuentas son hijas de número compuesto. Y entonces, yo aquí puedo mostrar tanto el método, bueno, puedo darle salida tanto al método mostrar como al método desplegar, porque sé que todos los números compuestos tienen esos métodos. A ver, entonces le diríamos, num es es un número compuesto. Pero no sabemos si es punto, fracción
o complejo. Aquí en esta parte, cuando se ejecute, no sabemos qué tipo de objeto es, pero sí sabemos estamos seguros que tiene los métodos de mostrar y desplegar. Ya el toString ni lo pongo porque ese siempre los va a tener, ¿no? El método toString siempre va a existir porque lo hereda de otro. Bueno, entonces, quiere decir que yo le puedo decir aquí, le voy a decir system out. Voy a poner un brinco de línea para que no se amontone. Y luego aquí le voy a decir del número, quiero que pongas así nada más número. Ya sabemos que aquí va a mandar llamar el toString. Luego, le voy a agregar otras dos líneas. Aquí quiero que ponga del número que mande llamar el método mostrar. Lo digo otra vez, no sabemos, aquí en este punto no sabemos qué va a mostrar. El objeto sí sabe qué es lo que va a mostrar. Ya ahorita comprobamos que no importa qué tipo de objeto sea, va a ir a buscar el código de mostrar del objeto original, aunque esté en una referencia de número compuesto, que de hecho lo está, porque aquí lo recibimos como número compuesto. A ver, entonces aquí sería num desplegar. ¿Sí? Estamos tratando de manera genérica a los objetos de esa jerarquía. Desde luego, los métodos que se pueden manipular de manera genérica son los que estén visibles en la clase número compuesto. De aquí no le puedo decir, a ver, modifica el valor de real de un complejo, pues porque aquí no tenemos acceso a esos métodos. A ver, vamos a mandar llamar de aquí. No le voy a poner un brinco de línea. A ver, le voy a poner más bien una raya ahí. Voy a poner asteriscos. A ver, ahí le puse algunos asteriscos y le vamos vamos a mandar llamar este método con diferentes objetos. Le voy a decir, a ver, acuérdense que los primeros A, F1 y C1 están en una referencia de su propia clase y B, F2 y C2 están en una referencia de número compuesto. Entonces vamos a tratar con visualizar. Le vamos a mandar, por ejemplo, el objeto A. El objeto A pues, es un punto, aunque cuando llegue aquí no nos interesa saber si es un punto o no lo es. Lo que sabemos es que sabe ejecutar el método mostrar y el método como lo que es, un punto, un complejo. Ahora vamos a decirle que visualice. Visualizar, pues no sé, F2. ¿Sí? Va a visualizar F2. Pues lo va a recibir porque F2 es una fracción, pero está en una referencia de número compuesto. Aquí va a recibir cualquier objeto que sea hija de número compuesto. Y luego vamos a decirle ahora visualizar. Pues no sé, es C2. Y vamos a ejecutar. Es lo que está abajo de los asteriscos. Aquí están, miren. A es un punto. O sea, acá llegó pues como un número compuesto y el método no sabe qué tipo de objeto es. Pero cuando manda a llamar sus métodos, lo ejecuta como lo que es. Esa es la idea de que cada objeto ejecute esos métodos que son generales para toda la jerarquía, que los ejecuten siempre como ellos son. ¿Sí? Bueno, luego aquí lo que mandamos llamar después fue F2, que es una fracción. Aquí está. La fracción dice, soy número compuesto y también una fracción. Y aquí está su método mostrar y su método desplegar, que es el propio de la fracción, el que sí modificó. En el caso del punto y complejo, el método desplegar
lo ejecutan, como no lo encontraron en su clase, ejecutan el de su clase padre, por herencia. Y ahí están, ¿verdad? Aquí está el punto, el número compuesto. Adelantándome un poquito al proyecto, resulta que, bueno, en el proyecto quiero que usen el concepto de herencia y luego el polimorfismo que vamos a ver. Y a veces como que me lo brinco. Fíjense, la idea de este método es, sin saber qué tipo de objeto es, mandar llamar los métodos mostrar y desplegar y que lo hagan correctamente, ¿sí? Que lo hagan de acuerdo a lo que son. Bueno, si yo aquí requiriera, por ejemplo, modificar modificar un valor, no sería el método adecuado, porque este método, la idea es que trate genéricamente a cualquier número compuesto. Pero vamos a suponer que yo, por alguna extraña razón, quisiera acceder a cambiar el valor de X de un punto. Pues en primer lugar, hay que averiguar qué tipo de objeto es esto, porque aquí con la referencia no lo sabemos. Bueno, entonces hay dos formas de averiguar qué tipo de objeto es. Pero insisto, no, lo voy a poner para decirles que eso no lo voy a aceptar en el proyecto. O sea, yo aquí le digo, si num es la referencia que recibí aquí. ¿Cómo sé si es, por ejemplo, un punto? Hay un operador que se llama instance of, ¿sí? Ese operador me dice si el objeto es una instancia, o sea, es un objeto de la clase que yo le diga, por ejemplo, en esta clase de punto. ¿Sí? Aquí ya estoy averiguando qué tipo de objeto es, ya no lo estoy manejando de manera genérica. No, no es la idea, pero digamos, en algún momento se me puede ofrecer, ¿no? Y entonces, si esto es verdadero, quiere decir que num, pues es un punto y lo puedo tratar como punto. Entonces aquí yo le diría, punto, un cast. Tendría que hacer un cast. Punto, ¿de quién? Pues de num. Y el resultado del cast, al resultado del cast, porque obviamente num no tiene acceso a set X, set Y, ni a set numerador, set denominador, porque es una referencia de número compuesto. Aquí no tengo set X, por ejemplo. Y bueno, ahí ya aquí ya detectó, fíjense, ya detectó pues que sí es un punto, porque fue verdadero. Entonces por eso ya lo accedió. A ver, set X, a ver si así no. Ah, pues es que fíjense, lo que es el editor, como yo estoy en la parte verdadera, quiere decir que sí es un punto. Y ya por eso me puso los métodos getX, getY. Pero a la hora de que ya le digo que lo acepte, pues ya me hace el cast, el mismo que yo iba a hacer. Entonces por eso, mejor lo dejamos así. Aquí encierro esto. Y ahora sí tiene acceso. Ya tiene acceso al método setX porque estamos diciendo que número lo ponemos en una referencia de punto. ¿Sí? Pero como les digo, esto para este método pues no es la idea. La idea de este método es que trabaje con un número compuesto cualquiera, no en particular con un punto o con un... Bueno, entonces, instance of es un operador que me permite conocer si una referencia es de algún tipo de objeto en particular, de clase en particular. Y hay otra forma de conocer eso, ¿sí? Yo le puedo preguntar a la referencia a num. Hay un método que se llama getClass y aquí me obtiene la clase de lo que es el objeto. Pero ahí me trae mucha información de la clase. Yo nomás quiero el nombre de la clase. Entonces es un método que se llama get simple name, así. Y pues ya me trae el nombre de la clase como una cadena. ¿Sí? Entonces yo le puedo preguntar si es igual, equals, por ejemplo, a fracción. Yo aquí le estoy preguntando, son dos formas de averiguar qué tipo de objeto es la referencia. Porque si aquí es falso, pues quiere decir que no es un punto, ¿verdad? Bueno, entonces aquí le estamos preguntando si la clase a la que pertenece num es fracción. Y si es verdadero, pues ya podemos hacer otro cast. Fracción, num.
y a este cast ya le puedo pedir pues un método set o un método de la fracción. ¿Sí? Set denominador, le voy a poner un 5. Bueno, entonces, esto se lo estoy explicando para que no lo usen, por favor. Esto no lo puedo usar en el proyecto, ¿sí? Porque esto facilita mucho el otro proyecto. Sí, sí se utiliza, pero el proyecto es de herencia y polimorfismo, y esto va en contra del polimorfismo, ¿sí? Esto va en contra, por eso sí está bien, sí es bueno conocerlo, pero no, si quieres aplicar polimorfismo, pues es evitar esto, porque la idea es generalizar el uso de los objetos. Claro, a través de métodos que sean generales a los objetos. Los que son particulares sí tengo que averiguar qué tipo de objeto es. ¿Sí? Pero para la aplicación que vamos a hacer, la idea es que yo voy a utilizar métodos que sean comunes a todos los objetos y sin necesidad de saber qué tipo de clase pertenece el objeto, yo puedo ejecutar el método. Y el objeto lo va a ejecutar correctamente. Bueno, entonces esto no lo usen en el proyecto, por favor. Ahí de todos modos el enunciado va a decir. Ok, bueno. Ahora, lo que hemos visto hasta ahorita son métodos, aparte de los métodos get, set, que sí son particulares para cada uno, pues la clase punto tiene su método get x, get y, pues son particulares para el punto, ¿verdad? O get real, get imaginario, son particulares para el complejo. Pero no hemos puesto métodos particulares que sean cálculos. O sea, son métodos pues para acceder a los atributos del objeto, pero no hemos hecho ningún método para calcular algo con esa clase. La intención de la clase complejo, punto y fracción es luego hacer operaciones, ¿verdad? Operaciones entre puntos, con fracciones, con complejos. Ese es el objetivo final de la clase, pero no le hemos agregado ningún método. Bueno, entonces, vamos a agregárselo. Aquí, vamos a agregarle a cada clase un método que sea particular al concepto matemático que aplique. Por ejemplo, para un punto vamos a agregar un método que calcule la distancia entre dos puntos, que ya lo hicimos en otro ejercicio. La distancia va a ser entre dis y un punto que va a llegar como parámetro. Luego, bueno, la distancia no tiene mayor explicación, pues es la longitud que existe entre un punto y otro, ¿verdad? Y hay una fórmula para calcular esa distancia. Luego, en la clase fracción, vamos a agregarle un método que me regrese la fracción recíproca. Una fracción recíproca es aquella que tiene invertidos el numerador y el denominador. Aquí viene bueno, como la explicación. Para encontrar el recíproco de una fracción, se invierte el numerador y el denominador. O sea que yo a una fracción le voy a pedir que me diga cuál es su recíproca y me va a regresar una nueva fracción con los invertidos numerador y denominador. Y como particularidad, pues la multiplicación de una fracción por su recíproca siempre me da 1. Aquí yo tengo un ejemplo de 4/3 es la fracción original. A esa fracción, a ese objeto, le voy a decir que me regrese su fracción recíproca y me va a regresar 3/4. Y al multiplicar la primera fracción por la segunda, me va a dar siempre un entero. Y en el caso del número de la clase complejo, le vamos a agregar un método que me va a regresar el inverso aditivo de un complejo. El inverso aditivo de un complejo es cambiarle el signo a la parte real y a la parte imaginaria. De tal manera que la suma de los dos me daría un 0, como dice aquí. Aquí está un ejemplo de z es igual a más bi, su inverso aditivo sería menos a menos bi. Si fuera negativo, su inverso pues, sería positivo. En pocas palabras, habría que multiplicar por -1 la parte real y la parte imaginaria. Y ese es el nuevo objeto. Y aquí tenemos cómo se modificaría el diagrama. Miren aquí, la distancia, estos métodos que agregamos son propios de la clase, no tienen nada que ver con el concepto general de número compuesto. Y este es una operación de puntos, una operación de fracciones y una operación de complejos. Bueno, la distancia va a ser entre dis y el punto que va a llegar como parámetro. Necesita un parámetro que sea otro punto. Y va a calcular una distancia, su resultado es un tipo doble.
la fracción, se va a obtener la fracción de dis, por eso no tiene ningún parámetro. Y lo que va a regresar es una nueva fracción con invertido numerador y denominador. Y en el caso del inverso aditivo, también se va a calcular sobre dis. Al objeto se le va a pedir que me regrese el inverso aditivo, dentro del método va a ser dis, y me va a regresar un nuevo objeto cambiando de signo la parte real y la parte imaginaria. Bueno, vamos a hacer eso acá en código. Esto lo voy a poner aquí. Y bueno, vamos a decir en la clase punto. La clase punto le voy a agregar un método. Este pues no lo va a heredar de ningún lado porque es propio de la clase punto. La clase punto me va a regresar un doble. Y se va a llamar distancia el método. Y la distancia va a ser entre dis, o sea, quien mande llamar el método, y el punto que va a llegar como parámetro. Esto ya lo habíamos hecho en el otro ejercicio. Así es que se va a calcular la distancia entre dis y p. Vamos a aplicar esta fórmula que viene aquí. ¿Sí? Dice, return la raíz cuadrada de el cuadrado de las restas de x más el cuadrado de las restas de y. Se va a restar la x de p, este sería el segundo punto, menos la x de dis. Y esa resta se va a elevar al cuadrado. Y se le va a sumar también la resta elevada al cuadrado de la y de p menos la y de dis. Bueno, vamos a codificar esa idea. Aquí sería. Voy a poner esto un poco más grande. Sería mat pou, porque vamos a elevar al cuadrado. El valor sería, bueno, la potencia es 2, esta no hay duda. Y lo que vamos a elevar al cuadrado es la resta de x de p menos la x de dis. Sería p.getx menos getx. Este getx que está sin ninguna referencia, pues es dis. Luego más, ahora vamos a calcular el cuadrado de la resta de las y. Sería mat.pou. Aquí es el cuadrado. ¿El cuadrado de quién? Pues de la resta de y de p menos la y de dis. P.getY menos getY. Y esa sería la distancia entre dis y p. Luego, nos vamos a ir a la clase fracción y le vamos a agregar el método recíproca. Método recíproca va a regresar una fracción, no va a recibir ningún parámetro porque va a ser la recíproca de dis. A ver, me voy aquí a fracción y le diría public fracción, porque me va a regresar un objeto fracción recíproca. No requiere parámetros porque va a calcular la recíproca de dis. Lo único que va a hacer es crear una nueva fracción y en el numerador le va a pasar el denominador de dis y en el denominador le va a pasar el numerador. Entonces le diría return una nueva fracción usando el constructor parametrizado. Va primero el numerador y luego el denominador. Pero yo se lo voy a poner al revés porque es la recíproca. Entonces le voy a decir a dis que me dé el denominador. ¿Sí? Y luego el segundo parámetro sería el numerador de dis. ¿Así? Y ya me está regresando una nueva fracción, pero con invertido numerador y denominador. Muy bien, entonces ahora vamos a agregar a la clase complejo el método inverso aditivo, que es tomar el dis y multiplicar por -1, tanto parte real como parte imaginaria. Vamos aquí a la clase complejo, le diríamos, va a regresar un complejo. Entonces, public complejo. Acuérdense que lo que dice aquí es el tipo de dato que va a regresar. Se va a llamar inverso aditivo. Tampoco recibe parámetros porque va a ser inverso aditivo de dis. Entonces va a regresar un nuevo complejo
Y le vamos a pasar la parte real de dis, pero multiplicada por -1. Y luego, como segundo parámetro, la parte imaginaria de dis multiplicada por 1. Entonces aquí sería get real. Y esto lo voy a multiplicar por -1. Y luego el segundo parámetro sería get imaginario. Y lo vamos a multiplicar por -1. Y ahora ya tenemos en cada clase un método que es propio de la clase, que se debe trabajar no como número compuesto, sino como punto, como fracción o como complejo. Bueno, vamos a hacer acá. Acuérdense que tenemos 6 objetos, ¿sí? A propósito, de cada clase creamos uno en su propia referencia y otro en la referencia de número compuesto. Para estar monitoreando ahí el acceso a los métodos, ¿no? Bueno, vamos a calcular la distancia entre A y B, ¿sí? Dejen nada más ponerle por aquí pues, otra raya. A ver si voy a poner la línea. La línea sencilla. Entonces aquí esto. Y le voy a decir que le dé salida. A ver, distancia de A B. Igual. Y entonces aquí le vamos a decir al objeto A es un punto en referencia de punto. Por lo tanto, tiene acceso directo al método distancia. Ahí está el método distancia con respecto a B. ¿Sí? Luego, ahí está. ¿Por qué B no me lo acepta? En la clase punto, el método distancia debe recibir una referencia de punto. Y le estamos mandando nosotros B es una referencia, aunque B sí es un punto, B es una referencia de número compuesto. Por eso me está protestando ahí. Yo tendría que hacer un cast para que me lo aceptara. ¿Sí? Pero como luego a B le voy a decir que calcule la distancia con A, pues B no va a tener acceso directo a distancia porque está en una referencia de número compuesto. Entonces voy a hacer esto. Voy a crear una referencia de punto. Le voy a poner que es el mismo B es igual a B, pero en un cast de punto. B es un punto, sí, B es un punto, pero está en una referencia de número compuesto. Entonces vamos a decirle que se ponga una referencia de punto. Mismo B y B es el mismo objeto. B visto como punto, mismo B, no, B visto como número compuesto y mismo B visto como punto. Entonces ahora sí, ya mismo B es un punto en una referencia de punto. Le vamos a poner aquí mismo B. Esta es la distancia entre A y B. Ahora vamos a calcular. Aquí se me hace que me falta una llave, ¿no? Ok, vamos ahora a calcular la distancia entre B y A. Distancia de B a, debe ser la misma, de B a. Y ahora aquí le voy a decir B punto y me va a marcar un error. Bueno, B punto con respecto a. Ahora el error, no me marca error en A porque distancia va a recibir una referencia de punto y A es una referencia de punto. Lo que pasa es que B no tiene acceso al método distancia. ¿Por qué? Porque B es una referencia de número, aunque B es un punto, está en una referencia de número compuesto y no ve el método distancia. Entonces, este lo tenemos que mandar llamar, pero desde el mismo B. Ahora sí, mismo B sí ve el método distancia porque está en una referencia de punto. Ok, vamos a darle ahora salida a... Salud. De las fracciones... agregamos un método que se llama recíproco, ¿sí? Recíproco de F1 es igual. Le voy a decir a F1 es un objeto
fracción en referencia de fracción. Tiene acceso a todo. Y aquí tenemos el método recíproca, dice aquí, ¿va? Recíproca. Ahora, si lo dejo así, lo que me va a mostrar es el toString, porque el toString me va a decir soy una fracción. Y yo lo que quiero ver es el resultado del recíproco. Ese resultado, pues lo tengo que ver a través del método mostrar. Entonces, de aquí le vamos a pedir que mande llamar el método mostrar. Para que se vea la fracción, no el texto soy una fracción. Bueno, vamos a calcular ahora el recíproco de F2. Recíproco de F2. F2 es una fracción, pero está en una referencia de número compuesto. Por lo tanto, aquí me va a marcar ¿qué? Un error, ¿verdad? Porque F2 sí es fracción, pero está en una referencia de número compuesto. Entonces, no tiene visible el método recíproco, aunque sí lo tiene, pero no lo puede ver, porque está en una referencia de número compuesto. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Hay que hacer un cast de F2 a fracción, a lo que es. Entonces aquí le diríamos fracción, un cast. Ahí todavía no estoy aplicando el cast porque le sigo pidiendo el método recíproca a F2. Se lo tengo que pedir al resultado del cast. Entonces por eso tenemos que poner esto entre paréntesis. Y ahí está. F2 tuvimos que hacerle un cast porque aunque es fracción, se ve como número compuesto. Ya con este cast, el mismo objeto lo estamos poniendo en una referencia de fracción y entonces podemos mandar llamar el recíproco. Y va a suceder algo similar con el complejo. Le diríamos, aquí porque estamos accediendo a métodos que son propios de la clase, no son generales como el desplegar o el mostrar. Eso los puedo acceder desde número compuesto. O sea, aquí le diríamos inverso aditivo de C1. Aquí no voy a tener ningún problema porque C1 es una referencia de complejo. Tiene acceso directo a todos sus métodos. Aquí está el inverso aditivo. Nada más que otra vez, el inverso aditivo, si lo dejo así, va a mandar llamar el toString y el toString va a decir, soy un complejo. No, yo quiero que se vea el número complejo. Entonces, por eso tengo que mandar llamar el método mostrar. ¿Sí? Y cuando yo quiera hacer esto de C2, pues C2 no va a tener acceso directo al inverso aditivo, porque C2 es una referencia de número compuesto, aunque sea complejo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues un cast. Le voy a decir aquí, voy a hacer un cast de C2 a complejo. Y el resultado de ese cast es al que le tengo que mandar llamar el método inverso. Entonces le pondríamos aquí. Ahí está el resultado del cast. Y ahora sí, ese cast ya resuelto, pues ya me da acceso a inverso aditivo. C2 directamente no me da acceso, sino a través del cast. C1 sí me dio acceso directo porque es una referencia de complejo. A ver, entonces ya está todo. Vamos a probar. Miren, aquí está la distancia de A a B, pues es esta, debe ser la misma que de B a A. El recíproco de F1 es 3 enteros. A ver, ¿cómo nació F1? F1 fue 1/3 y el recíproco pues es lo contrario, 3 enteros. Luego, el recíproco de F2 dice que es 5/300. Seguramente los cambiamos por acá, ¿no? Porque nacieron con 4/0. A ver, por aquí los debimos haber cambiado. Aquí está F2. Miren, F2 le cambiamos a 300 y 400. Su recíproco, bueno, pero después yo creo que lo volvimos a cambiar, ¿no? A ver, F2 dice que su recíproco es 5/300. El 300 está bien porque es el numerador, acá debe aparecer como denominador. Lo que no encaja, lo que no checa es el 5. ¿Dónde está el 5? Si aquí le pusimos 400. Bueno, si ustedes se acuerdan, y creamos una función para visualizar todos los datos de cada objeto, pero acá
Acá le cambiamos el denominador a 5. Y como el llamado que estamos haciendo al método recíproco fue después del llamado que hicimos a visualizar, aquí cuando le dijimos visualizar F2, vino aquí, aquí llegó F2, mostró todo lo del toString, lo del mostrar y lo del desplegar, y se vino y checó aquí, ¿es un punto? No, no es un punto, pero vino y checó a ver si era una fracción, y sí era una fracción, y entonces le cambió el denominador a 5. Por eso cuando le pedimos el recíproco, ya este 5 aparece como numerador, no aparece el que teníamos acá, no aparece el 400, aparece el 5. Bueno, luego tenemos el inverso aditivo de C1. C1 dice aquí que es 5 menos 4. O sea, el inverso es menos 5, 4. Le cambió los signos a los dos. Y el inverso aditivo de C2, C2 dice que es 3,7. Entonces el aditivo es menos 3 menos 7i. Entonces ahí ya está trabajando. Bueno, este ejercicio más que todo fue para tratar de entender mejor. Espero que no se haya hecho más confuso. Ahí repasan el video. Para entender mejor el acceso a los métodos, que el acceso a los métodos depende de en qué referencia esté el objeto. Pero una vez que accede al método, primero va y lo busca en su clase original, y si no lo encuentra, lo empieza a buscar en sus clases padres, ¿no? Bueno, ahí terminaría el ejercicio.